Ojo pueblo colombiano, que la reforma pensional está a punto de ser tumbada en la Corte Constitucional por una demanda de la senadora uribista del Centro Democrático Paloma Valencia. Ante esta situación ya hay varias reacciones en redes sociales que vamos a ver a continuación. Una de ellas es la del presidente de la República, Gustavo Petro, que ha llamado al pueblo colombiano, especialmente a los jóvenes de este país, a que salgan a las calles a defender a los adultos mayores y a esta reforma pensional. También Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, le ha dado una respuesta clara y contundente a esta senadora Paloma Valencia en redes sociales. También tenemos varias reacciones de algunos congresistas del Pacto Histórico en defensa de esta reforma pensional. Así que bienvenidos a Lo Más Trinado. Comenzamos acá en X con lo que escribió ayer precisamente Gustavo Bolívar, anunciando lo que le estoy diciendo. Urgente. Se presentó ponencia negativa en la Corte Constitucional a la reforma pensional. Muchos viejas y viejos no se pueden movilizar para luchar por su derecho a la comida, pero jóvenes y adultos deberían movilizarse para impedir esta injusticia. Los que ganan salarios de 50 millones de pesos, como la congresista Paloma Valencia, una de las demandantes, impidiendo que los viejos que aguantan hambre reciban su mínimo vital de 230.000 miserables pesos colombianos. Después salió Paloma Valencia a decir que Gustavo Bolívar es mentiroso. En su red social X escribió la senadora del Centro Democrático lo siguiente: el mentiroso Gustavo Bolívar ahora dice que sin la reforma pensional se caen los subsidios para adultos mayores. Falso. Los subsidios se pagan sin necesidad de esa reforma porque está en la ley 100. Otra mentira para meter miedo. Y acá Álvaro Uribe también dice que es mentiras que si se cae la reforma pensional se acaban los subsidios. Al contrario, esa reforma ayuda a quebrar al Estado, lo que sí acabará con los subsidios. Es que según Paloma Valencia, la ley 100 que viene del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según Paloma Valencia, esta ley 100, con esta ley 100 no hay necesidad de reforma pensional. Pero vamos a ver qué dice Gustavo Bolívar en respuesta en el día de hoy. Una respuesta aquí que me parece muy clara y que vamos a escuchar a continuación en este video, donde él también escribió: Paloma Valencia me dice mentiroso por los argumentos que esgrimo para defender a 3 millones de viejos y viejas en su derecho a tener un bono digno para comer. Aquí les respondo, al final del video sabrán quién dice mentiras. Numeral, Colombia se moviliza a defender la pensional. Es el numeral, el hashtag en redes sociales para que lo tengamos en cuenta. Numeral, Colombia se moviliza. Escuchemos a Gustavo Bolívar y después lo vamos a escuchar también en el calentado. Y respondo a ese video de la senadora Paloma Valencia, quien me dice mentiroso por lo que vengo diciendo en la defensa de la reforma pensional. Pues van a darse cuenta al final del video que la mentirosa es ella, o cuando menos la ignorante, y es muy difícil de creer una persona que ya lleva tantos años en el Senado, que no conozca las leyes que aprueba y que desapruebe las leyes que no conoce. Entonces dice la senadora que nosotros con la ley 100 podemos pagar esta reforma pensional a los viejos y viejas, ignorando que la misma ley 100 establece que solo le podemos pagar a los viejos y viejas en extrema pobreza. Esto quiere decir Sisbén A. Senadora, Sisbén A. Personas en extrema pobreza que en esa ley dicen indigentes, que es una palabra que no debería usarse, pero así lo establece la ley. Segundo, para poder extender el beneficio, el bono a personas de pobreza y vulnerabilidad, es decir, Sisbén B y C, tuvimos que hacer una reforma pensional. Lo establece la reforma pensional. La reforma pensional dice que podemos pagar a pobreza extrema, que es Sisbén a pobreza, que es Sisbén B, y vulnerabilidad, que es Sisbén C. Entonces, senadora, es mentira que con lo que tenemos nosotros podamos pagarle a todos los viejos de Colombia. Le voy a dar cifras concretas, senadora. Hoy le estamos pagando, en virtud de la ley 100, a 1.627.000 viejos y viejas. Con la reforma pensional, al ampliar a Sisbén B y C, podemos pagarle a 3.100.000 viejos y viejas. ¿Mira la diferencia? Segundo, con la ley 100 le pagamos 80.000 pesos a los viejos y a las viejas. Con la reforma pensional podemos aumentar a 230.000 pesos el pago, casi triplicar lo que reciben hoy esos miserables 80.000 pesos, porque el pilar solidario contempla unos descuentos a las grandes pensiones para hacer un fondo que se enriquece con la reforma pensional, no con lo que hay, un fondo suficientemente grande para pagar a 3.100.000 viejos y viejas
este bono pensional de 230.000 pesos, es decir, a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65 años. Entonces, lo que le quiero decir es que usted es la que está mintiendo. Es falso que ustedes nos digan que con la reforma, con la ley 100 podamos nosotros hacer lo mismo. Eso no es verdad. Podemos mantener las cosas que tenemos hoy, la mitad de los viejos recibiendo 80.000 pesos y esperando que se mueran otros viejos para entrar los otros 1.400.000 viejos que tenemos sin pensión hoy, sin bono pensional. Así que lo que usted hizo demandando esta reforma pensional es una infamia, porque usted y yo tenemos asegurada la vida, la comida, de por vida. Nuestros hijos también, nuestras pensiones también. Ganamos mucha plata. Y estas señores que ganan 80.000 pesitos, usted se atraviesa con una demanda a la reforma pensional cuando usted sabe que lo que está haciendo es un cálculo electoral, temiendo perder, porque así son ustedes. No les importa llevarse por delante la gente más pobre de este país con tal de que el progresismo no avance. Y esto no es un avance del progresismo, es un avance del país completo. Esta es la reforma social más grande que se ha hecho en Colombia en toda su historia. Llevarle la comida a 3.100.000 viejitos y viejitas que hoy están muriendo de hambre. Eso se llama infamia. Así que yo llamo a los viejos, a las viejas de este país que todavía tengan alientos, y a los jóvenes y a los mayores, a que salgamos a defender esta reforma, porque si nos quitan esta reforma va a aumentar nuevamente la pobreza, y les ha dolido durísimo en el alma, les ha dolido que este presidente de la República, que este gobierno ya haya rebajado en 3,4 puntos la pobreza y tengamos 1.600.000 personas menos pobres y tengamos 2.500.000 personas por fuera de la inseguridad alimentaria. Eso es lo que les duele, y con ese cálculo político uno no puede manejar un país. Eso se llama mezquindad. Así que con esto queda respondido este video para que se den cuenta quién es el que está mintiendo. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gustavo Bolívar. Es más, en este momento, para todos estos candidatos y candidatas que están en oposición y en contra de las reformas sociales del pueblo colombiano, para ellos ya comenzaron las elecciones porque andan de gira a nivel nacional. Ahí estamos viendo a Vicky Dávila, como dice el dicho popular de los ciudadanos que estamos cansados de esta política tradicional. Ya están por allí, cargando niños cagados, abrazando viejitos miados, que suena muy feo, pero en una palabra mucho más bonita, como debe ser y como se merecen, ya están por aquí abrazando a nuestros abuelos, cargando a nuestros niños. Estos hipócritas políticos de la política rancia tradicional, de este régimen de la corrupción, del contrabando, régimen corrupto que viene denunciado a través de los años y que por primera vez en la historia un presidente se atrevió a denunciarlo. Ahí están ya Vicky Dávila metida en las panaderías, así como María Fernanda Cabal comiendo lechona y haciendo cara de fastidio. Y así está por ahí Paloma Valencia abrazando a los de la tercera edad, a esos que piensa perjudicar, demandando esta reforma pensional. Y es tan hipócrita y tan falsa que es capaz de decir cuando se hunda, y ojalá que no se hunda esta reforma pensional en la Corte Constitucional, es capaz de decir Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez y compañía que esta reforma se hundió fue por culpa del presidente Gustavo Petro. Acá precisamente Gustavo Bolívar dice en este video que vamos a ver a continuación de El Calentado: yo tildo esto de infamia, porque quienes han demandado esta reforma pensional ante la Corte Constitucional son personas que ya tienen asegurada su pensión de por vida. No se trata de una pensión de 230.000 pesos, que es lo que se le está garantizando a 3 millones de adultos mayores, sino de pensiones superiores a los 25 millones de pesos mensuales, dijo Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, esta mañana en El Calentado de Señal Colombia. Escuchemos a ver qué nos dice en este video. Bueno, quiero empezar esta entrevista, compañero Bolívar, pues preguntándole qué piensa de la posibilidad que pues se pueda caer la reforma pensional. Ya se conoce el sentido de la ponencia del magistrado Ibáñez, que está diciendo que se debe caer pues por vicios de trámite. ¿Qué significaría para el país que se llegue a caer esta reforma pensional? Yo
yo tildo esto de infamia, porque quienes han demandado ante la Corte Constitucional esta reforma son personas que primero ya tienen asegurada su pensión de por vida, y no una pensión de 230,000 pesitos, que es lo que se les está garantizando a 3 millones de ancianos, de viejos y viejas, sino pensiones superiores a los 25 millones de pesos mensuales. Hoy esas personas que demandaron la reforma pensional ganan 50 millones de pesos, y estos viejitos están ganando 80,000 pesos al mes, que no les alcanza básicamente a muchos ni para los pañales. Y el gobierno, haciendo justicia, hizo esta reforma para ampliar la base, porque ni siquiera todos reciben 80,000. Hoy, de hecho, ayer hice el anuncio, vamos a pagarle a 1.670.000 viejos este ciclo. Y con la reforma pensional serían 3.100.000, es decir, entraría todo el universo de viejos en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. O sea, y pasarían a ganar las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 los 230,000 pesos. Al caerse la reforma, por esas demandas que ha interpuesto especialmente senadores y senadoras del Centro Democrático, pues vuelven a los 80,000 pesos, y no los 3.100.000, sino los mismos 1.600.000, que la infamia consiste en que para que entre un nuevo viejo a esa lista, porque no hay el dinero suficiente para pagarle. Ay, se nos... Sí, siga. Compañero. Hay que esperar que se muera alguno para que entre otro a la lista, mientras que con la reforma pensional entraban todos. Así que eso es una infamia, no lo puedo tildar de otra manera. Y además acá el presidente también se ha manifestado. Dice acá el mandatario, presidente de la República de Colombia, que se debe pasar a la movilización permanente para evitar que las fuerzas contrarias al cambio lo detengan. Vamos a ver qué dice él sobre esto. Se refiere él a la reforma pensional. Solo una reforma ha pasado en el Congreso, y la única reforma de todas las que han sido saboteadas, la única que por fin se pudo aprobar, como lo dije en un video pasado, por obra y gracia del Espíritu Santo y milagro de Dios, se pudo aprobar esta reforma, porque es una de las reformas que más de manera urgente están necesitando nuestros ciudadanos de la tercera edad, y la van a necesitar mucho más. Dice acá, solo una reforma ha pasado en el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte, y las otras están perversamente estancadas en el Congreso, declaró el presidente Gustavo Petro sobre las reformas sociales y la ponencia de la Corte Constitucional, que pide tumbar la reforma pensional por una demanda de Paloma Valencia. Escuchemos acá al presidente de la República, Gustavo Petro. Las reformas que se han presentado tienen que ver con eso. Solo una ha pasado el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte. Y las otras están perversamente estancadas en el Congreso. Luego hay que entender, lo sabíamos desde antes, que el cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que el voto se tiene que pasar a la movilización permanente, porque si no las fuerzas contrarias al cambio lo detienen. No es que el gobierno esté paralizado a su interior, aunque hay fallas, sino que además tiene las fuerzas que siempre han sido las privilegiadas del poder, las que han conducido a Colombia a la desigualdad social y a la violencia y a la falta de democracia, a la exclusión casi que permanente de la mayoría de la población de las grandes decisiones del país y de su propio bienestar, porque la antidemocracia tiene un efecto económico. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, también se pronunció sobre lo que está pasando con la reforma pensional. Acá dice el pensador: urgente, el Pacto Histórico no descarta salir a las calles si la Corte tumba la reforma pensional. Y pregunta, ¿usted está de acuerdo? Acá la pregunta es para los jóvenes. ¿Usted va a salir a las calles de manera pacífica a marchar y a protestar en contra de los congresistas que están buscando hundir esta reforma pensional en la Corte Constitucional? Yo diría, además, le agregaría acá una idea como la que siempre ha dicho Ramón: los que están en Bogotá, ¿por qué no van a protestar? Desafortunadamente yo estoy lejos y no tengo los medios para llegar allí, económicos, pero los que sí tienen los medios económicos y están en Bogotá deberían marchar hacia la Corte, hacia las afueras de la Corte Constitucional y hacia las afueras del Congreso. Sería mucho más efectiva. Por ahora, a mí me tocaría marchar aquí. Estoy dispuesto a salir a las calles de esta ciudad donde yo estoy,
como siempre lo he hecho. Vamos a ver qué dice María José Pizarro sobre estas marchas. Pues yo creo que el llamado está hecho hace mucho tiempo, son los millones de colombianos, estamos hablando de más de 3 millones de adultos mayores que se quedarían sin la posibilidad de garantizársele una pensión que en últimas está consagrado en la Constitución de nuestro país, que no es un asunto de caridad, que es un asunto de justicia, es un derecho fundamental que debería ser garantizado, pero además la posibilidad de que todos los adultos mayores en el futuro puedan tener un mínimo de dignidad en la vejez. Así que le corresponde a los colombianos y a las colombianas defender sus derechos fundamentales. Nosotros esperamos que la Corte tenga esto en consideración. Pues yo creo que... Seguimos con más reacciones de los congresistas como Alejo Toro del Pacto Histórico. Él escribe aquí un trino con algunas fotografías de la Corte Constitucional de Paloma Valencia y de un vendedor ambulante de la tercera edad en las calles de Colombia. Dice aquí Alejo Toro: la senadora Paloma Valencia demandó la reforma pensional. La Corte Constitucional le está dando trámite y ya hay ponencia para tumbarla. Los perjudicados, millones de trabajadores que han ahorrado toda su vida para pensionarse. A ella, con sueldo de congresista, no le afecta. Así es el uribismo. Mientras ellos han gozado de privilegios heredados de sus familias, se hacen elegir para defender intereses privados y no para defender los derechos del pueblo que los elige. Recordemos que Paloma Valencia, su abuelo, fue presidente de Colombia, así como muchos presidentes contaron y cuentan con pensión vitalicia, como también Álvaro Uribe Vélez, una pensión de por vida por haber trabajado poco tiempo. No le tocó trabajar como a nuestros abuelos, a nuestros ciudadanos colombianos de la tercera edad que están en las calles a esta hora aguantando sol o bajo la lluvia, vendiendo por ahí paletas o lotería o mangos o cualquier tipo de frutas, humillados, maltratados. No les tocó trabajar como ellos durante años, y estos que están en las calles, nuestros colombianos, posiblemente no les va a tocar ni siquiera un bono o un subsidio o la pensión porque no cuentan con los ingresos suficientes. Nosotros, desde la bancada progresista, hacemos el llamado al pueblo de a pie, al pueblo honrado y trabajador, a defender en las calles sus derechos. Un grupito de privilegiados no puede seguir afectando a millones de compatriotas. Puño arriba con bandera de Colombia. Y acá la congresista Aida Abella, senadora del Pacto Histórico, escribe: ayer asistí a la conmemoración de los 33 años de la Corte Constitucional. Hoy está la incertidumbre que ustedes hundirán la reforma pensional del pueblo. ¿De verdad creen que 3 millones de colombianos adultos mayores, casi todos campesinos, no tienen derecho a recibir 235.000 pesos mensuales? Es la pregunta que se hace Aida Abella a los magistrados de la Corte Constitucional, especialmente a este que denuncia acá, Eukiko. Él escribe: la Corte Constitucional otra vez en contra del pueblo. El magistrado, ojo a este nombre, Jorge Ibáñez, presenta ponencia negativa a la reforma pensional. Las reformas que logran pasar en el Congreso las tumban en la Corte. Único camino: segundo estallido social. Corte Constitucional está aquí siendo notificada, además por el latinoamericano. Recuerden este nombre: el magistrado que quiere tumbar la reforma pensional es el mismo que buscó garantizarle la impunidad a Uribe. Los argumentos de un magistrado que votó a favor de la tutela de Uribe, y su nombre es Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Tenemos una caricatura sobre todo lo que hemos visto aquí de Alex Robb. Es el caricaturista que nos trae esta bonita obra de arte, esta pintura. Duro ataque a la reforma pensional. Las chanclas de el Matarife están acá. Demandas: parece que los del cucho no quieren a los cuchos. Por una vejez digna, dice nuestro abuelo acá con una pancarta en las manos, manifestándose en las calles. Era la caricatura de Alex Robb, y además tengo una información adicional que tiene que ver con este tema. Arranca el primer ciclo de pagos en 2025 de Colombia Mayor, que beneficiará a más de 1.600.000 personas. Aquí está la noticia de último momento que tiene que ver con el gobierno nacional,
que ha fortalecido el programa Colombia Mayor para disminuir la desigualdad entre la población de la tercera edad del país en situación de pobreza. El gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, anunció el inicio del primer ciclo de pagos de Colombia Mayor para 2025 con una inversión de 213 mil millones de pesos. En este ciclo se beneficiarán 1.637.771 personas de la tercera edad. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, sostuvo que este año la entidad continuará con el compromiso y trabajo por el bienestar y desarrollo de las poblaciones más vulnerables del país. Del total de participantes con giro programado para este primer ciclo de 2025, 491.577 personas tienen más de 80 años, por lo que recibirán pago diferenciado de 225.000 pesos, que ha sido uno de los mandatos del presidente Gustavo Petro para mejorar las condiciones de vida de esta población en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. Aún sin aprobar la reforma pensional, vamos a pasar el bono pensional para mayores de 80 años sin pensión en todo el país de 80.000 pesos mensuales a 225.000. Habían dicho el 21 de mayo de 2024 el jefe de Estado. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, precisó que para este ciclo de pagos se incluirá lo correspondiente al mes de enero de 2025, por lo que recibirán el pago de los 2 primeros meses de este año al mismo tiempo. Esto es una información de Prosperidad Social y les quería mostrar los titulares de esta noticia de lo que está pasando con la reforma pensional. Dice aquí la FM: inicia la recta final de la demanda contra la reforma pensional en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional discutirá la demanda de Paloma Valencia contra la reforma pensional del Gobierno Nacional a partir de este jueves, o sea, a partir de mañana. Por demanda de Paloma Valencia está en peligro la reforma pensional, dice Gustavo Bolívar, que ya lo escuchamos. Infobae también dice que posible votación en la Corte Constitucional tumbaría la reforma pensional. Sin embargo, en los próximos meses llegarán nuevos magistrados, por lo que podría cambiar el destino de uno de los pocos proyectos del gobierno nacional que han salido a flote en el Congreso. Portafolio: vientos en contra de la reforma pensional en la Corte Constitucional. El Tiempo: Corte Constitucional inicia la discusión de la ponencia sobre el futuro de la reforma pensional. Para este jueves está fijada la discusión de una ponencia que pedirá tumbar esta reforma. Y bueno, y así el Nuevo Siglo también informa que Paloma Valencia y Bolívar chocan ante posible caída de reforma pensional. Es lo que acabamos de ver al principio de este video. Mientras el funcionario aseguró una posible pérdida de subsidios, la parlamentaria denunció mentiras por parte del director del Departamento de Prosperidad Social. Sigan viendo @lomastrinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos veremos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo, por suscribirse a este canal. Nos vemos en otro video. Chao, un abrazo para todos.